Era una mañana tan normal, casi cómicamente sin incidentes. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, los noticieros matutinos tenían muy poco que decir. Cubrieron la semana de la moda, algunas protestas en la capital, una nueva locura por la salud que se extiende por todo el país, un divertido video viral de un perro comiendo un panqueque, la historia inspiradora de un niño del Medio Oeste que lucha contra el cáncer, un pequeño escándalo político en Tallahassee, Florida que nadie recordaría en una semana, una ronda de entrevistas con un experto que había escrito un nuevo libro sobre los efectos a largo plazo que las redes sociales podrían tener en nuestros hijos. Ninguno de ellos sabía en ese entonces que el largo plazo era un lujo que no podían permitirse. La gente fue a trabajar, a la escuela, algunos se tomaron el día libre, muchos salieron a caminar o trotar y decidieron hacer ejercicio al aire libre para variar. Después de todo era un día hermoso y soleado. Qué terrible vergüenza sería desperdiciar la luz quedándose en casa. La gente estaba sonámbula, tan plácida y felizmente inconsciente de lo que traqueteaba por las vías hacia ellos. Era un día inusualmente lento en el sitio 19. No había habido brechas de contención en más de una semana. Se habían puesto en contención un par de nuevas anomalías, un clase seguro y un Euclid, pero ninguna era del tipo que probablemente traería algún problema a la Fundación SCP. En ese momento la mayor amenaza que enfrentaban sus empleados parecía ser el aburrimiento, y definitivamente preferían eso por encima de cualquier otra situación con sus anomalías. El Dr. Bright se sirvió una taza de buen café caliente y decidió mirar televisión en la sala de descanso, solo para pasar el tiempo. El presidente de los Estados Unidos estaba dando una conferencia de prensa en el césped de la Casa Blanca rodeado de micrófonos. Realmente no era nada especial, solo la misma charla tonta sobre cómo iba a arreglar el déficit, y con la inflación en aumento todos tendríamos que trabajar para ser más responsables fiscalmente. El inmortal investigador de la fundación tomó un sorbo de su café. Estos problemas normales y aburridos se sentían como el escape perfecto de la locura con la que tenía que lidiar todos los días en la fundación. El presidente estaba diciendo algo sobre la importancia de las familias y sobre que los agricultores son la verdadera columna vertebral de la nación, cuando algo sucedió. Hubo un extraño cambio en la calidad de la luz. El Dr. Bright apenas lo registró. Tal vez tuvo algo que ver con las cámaras. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. El discurso del presidente comenzó a arrastrar las palabras, como si le acabaran de inyectar suficiente morfina para derribar a un elefante. Pero no era solo eso, también estaba sudando mucho. Las manchas húmedas se expandieron por todo su traje, y el sudor goteaba de su piel. El Dr. Bright estaba en suspenso. ¿Estaba a punto de ver al presidente sufrir un derrame cerebral en vivo? ¿Sería llamado para reemplazarlo una vez más? Pero no, la situación que se desarrollaba era mucho peor. El presidente de los Estados Unidos se desplomó sobre su podio mientras el cuerpo de reporteros gritaba. Su rostro se desprendió de su cráneo como cera derretida. Las palabras del presidente se arrastraron hasta el infinito. Era lo peor que había lucido un presidente de Estados Unidos en cámara desde SCP-1981. El Dr. Bright dejó caer su taza de café, cayó y se hizo añicos en el suelo. La cámara cayó mientras el operador gritaba, apuntaba hacia la multitud, donde los reporteros chillaban de dolor y terror, mientras salía vapor de sus cuerpos con el repentino e intenso aumento del calor. Se estaban derritiendo. Todos ellos se estaban derritiendo ante sus propios ojos. ¿A cuántas personas se estaba transmitiendo? Sería la madre de todas las pesadillas de contención. Poco sabía el Dr. Bright que ni siquiera era la mitad de los verdaderos horrores que se desarrollaban. Las alarmas se dispararon en todos los sitios de contención del mundo. Cualquier empleado de la Fundación SCP que tuviera la mala suerte de estar parado afuera en ese momento se perdió en los horrores que se desarrollaron rápidamente. Gritaron cuando el sol dividió sus átomos, reduciéndolos a estados semilíquidos sin la piedad de la muerte. Las personas afortunadas por no estar bajo el sol solo podían ver cómo los menos afortunados se desintegraban por el suelo en charcos que chillaban. Nunca un día tan normal se había visto sumido en un caos tan aterrador en tan poco tiempo. Miles de millones de voces gritaron a la vez cuando el sol cambió en el cielo sobre ellos. Desde los albores de la humanidad nos lo había dado todo. Luz para disfrutar, calidez para mantenernos a salvo, y la vida de las plantas y los animales que nos mantuvieron alimentados. Ha sido adorado como un dios por innumerables culturas durante miles de años, una gran madre para toda la humanidad. Y ahora esa madre nos estaba ahogando en la bañera. Y quizás la parte más aterradora de todo, aparentemente sin razón alguna, sin razón en absoluto.
La Fundación SCP se vio obligada ahora a romper su silencio para siempre. La mascarada, el velo, se derritió junto con gran parte de la humanidad. Se apoderaron de todos los canales de comunicación e hicieron lo que pudieron para informar a la gente sobre cómo salir del peligro, permanecer en el interior, envolverse en ropa que te protegiera del sol y solo moverse de noche. Es preferible viajar en avión si es posible. Si pueden dirigirse a uno de los sitios seguros de la Fundación SCP, su única oportunidad de preservar a la humanidad y descubrir cómo revertir esta nueva pesadilla. Ahora más que nunca, la Fundación SCP sería la única esperanza de la humanidad. Hasta que, por supuesto, hubo otro giro aterrador en la historia. Si bien se asumía tristemente que aquellos que se derretían en montones de lodo de carne viva estaban perdidos, incluso la Fundación no esperaba que los humanos transformados se convirtieran en una amenaza en sí mismos. Así como sus cuerpos se derritieron, también lo hicieron sus mentes. Se convirtieron en esclavos, cultistas del tirano resplandeciente que colgaba arriba. Algunos se coagularían en enormes masas carnosas, amenazas horribles que buscarían víctimas, las dominarían y las arrastrarían hacia la luz para ser absorbidas y transformadas. Incluso aquellos que se escondían dentro de los centros de contención de la Fundación no estaban a salvo. Estos gigantes de carne derretida encontrarían su camino hacia adentro, usando sus muchas voces retorcidas para romper lentamente las mentes de sus víctimas. Luego las recogerían con grandes zarcillos de carne y las arrastrarían a su perdición. Poco a poco el número de la humanidad disminuyó. Parecía que teníamos un futuro brillante por delante, y en este contexto particular, eso está lejos de ser algo bueno. Los sobrevivientes, por el tiempo que les quede, recordarán para siempre esta pesadilla en vigilia. La Fundación lo denominó SCP-001 para reflejar su ultimidad, pero para todos los demás tenía un nombre diferente: Cuando raya el alba. En un mundo donde cualquier cosa menos la oscuridad te matará, ¿queda algún lugar en la Tierra que esté verdaderamente a salvo de los horrores de SCP-001? 5 meses después del interminable horror de la singularidad solar, Alice se sirvió un plato lleno de albóndigas suecas calientes. Delicioso. Ella era parte de un destacamento de investigación de una comunidad cercana, en lo profundo de las entrañas del único lugar verdaderamente seguro para los seres humanos en el planeta Tierra, SCP-3008. También conocido como el IKEA infinito. Nunca ha brillado el sol allí, solo las luces que chisporrotean y parpadean muy por encima. Todos los que están dentro piensan que es una prisión. Pocos saben lo que queda de la humanidad allá afuera mataría por estar dentro de este santuario. Alice tenía un equipo de 10 con ella. Su misión era simple: continuar el esfuerzo de mapeo del área que rodea a su comunidad y recolectar raciones para el resto del campamento. Era un trabajo peligroso, especialmente cuando se acercaba la noche, pero había ciertas recompensas. Cuando llegaban a una estación de alimentación podían disfrutar de alimentos más frescos que nadie. Todo lo que tenían que hacer era apostar sus vidas por ello. Para Alice parecía un trato justo. Su lugarteniente Darcy vigilaba el norte. Él y varios otros empuñaban lanzas improvisadas hechas con barras de cortinas y garrotes hechos con postes de cama. Los cuchillos saqueados de la sección de comida colgaban de sus cinturones en fundas improvisadas. Durante el día eran poco más que una precaución. Por la noche podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Hablando de eso, Darcy vigilaba de cerca a un miembro del personal. Era un monstruo larguiducho y sin rostro con ese uniforme chillón, con una cabeza bulbosa y de gran tamaño y brazos largos que colgaba flojo como caramelo tirado, arrastrando los nudillos por el suelo mientras avanzaba a trompicones. A Darcy le pareció terriblemente divertido lo estúpidos que podían parecer durante el día, como muñecos de prueba de choque rechazados de la línea de montaje. Oso estaba cerca. Nunca le dio a ninguno de ellos su verdadero nombre, por lo que comenzaron a llamarlo Oso, porque era grande, peludo y probablemente te haría pedazos si te metías con él. Él manejaba el garrote más grande de todos, una creación personalizada, con objetos afilados que sobresalían por todos lados. Separó las cabezas de muchos miembros del personal de sus cuerpos. Oso parecía disfrutar la tarea de acabar con esos monstruos. Para él era fácil y divertido. Es por eso que era un activo esencial en estas misiones, un berserker. La mayoría de los soldados sacaron toda la comida que podían llevar en hieleras y tupperwares marca IKEA. Cuanto más reunieran, más tardarían en ser forzados a salir más allá de los muros seguros del refugio que habían construido dentro de este infierno sueco de paquetería. Todos se conformaron con lo que tenían aquí. Era todo lo que realmente podían hacer. Se desconocía el paradero de 2 miembros del equipo, Cyril y Joseph, quienes aquí pasaban por expertos en reconocimiento. Parecían tener un sentido innato de la orientación.
como si estuvieran en sintonía con el propio IKEA. Serían enviados en misiones de exploración, búsqueda de recursos, alimentos, otros supervivientes y lo más preciado de todo, posibles rutas de escape. Era un sueño, una fantasía que algún día uno de ellos encontraría a la salida y guiaría al resto a la salvación a través de ella. Alice había estado atrapada en el IKEA infinito durante 6 años, ya casi 7. Hacía tiempo que había renunciado a los sueños de fuga. Todo lo que podían hacer era aceptar su situación, acostumbrarse y tratar de sobrevivir en estas circunstancias. Pero esas circunstancias estaban a punto de cambiar. Todos levantaron la vista cuando escucharon una respiración aterrorizada. Era Cyril, solo Cyril. El grupo agarró sus armas un poco más fuerte, inseguros de lo que había sucedido. Sus reglas eran claras, los dúos de exploración nunca deben separarse bajo ninguna circunstancia. Perderse en la tienda y quedar aislado cuando se apagan las luces sería una sentencia de muerte. Así que si Cyril regresaba solo, asustado, con lágrimas corriendo por su rostro, entonces algo realmente horrible había sucedido. Le dijo a Alice y al resto del grupo que algo los había atacado a él y a Joseph. Cuando Alice le dijo que eso era imposible, que el personal no mostraría agresión activa hasta que se apagaran las luces a menos que alguien los atacara primero, Cyril negó con la cabeza y dejó escapar un sollozo. Les dijo que la criatura que los atacó no era miembro del personal, era algo completamente diferente, algo que nunca antes había visto dentro de la IKEA, un verdadero monstruo. Fuera lo que fuera, esta criatura se había movido alrededor de una esquina increíblemente rápido. Hablaba de una manera casi humana, pero algo andaba mal al respecto. Algo que envió un escalofrío por la espalda de Cyril solo de pensarlo. Recordó que la criatura era grande y parecida a una masa, de color carne, con zarcillos largos que azotaban y se agitaban de forma antinatural. Estos zarcillos habían envuelto y agarrado a Joseph. No había sido lo suficientemente rápido. Los dos estaban demasiado conmocionados al verlo para reaccionar a tiempo, y luego ya era demasiado tarde. Agarró a Joseph y lo arrastró hacia un pasillo contiguo. Cyril aún recordaba sus gritos inquietantes cada vez más silenciosos a medida que se alejaba más de la vista. En algún nivel todos esperaban que Cyril estuviera mintiendo. Era preferible creer que se había quebrado y asesinado a Joseph por alguna razón desconocida, en lugar de alguna criatura nueva, más fuerte y aún más peligrosa que ahora estaba dentro de la IKEA. ¿Era esto algún tipo de actualización? A medida que se aclimataron al medio ambiente, se adaptaron y mejoraron para sobrevivir aquí. IKEA, a su vez, creó contramedidas más letales para destruirlos a todos, justo cuando pensabas que tenías las cosas bajo control. Pero si Cyril estaba diciendo la verdad y había algún tipo de criatura al acecho en la tienda, o potencialmente más de una, entonces podrían estar en peligro simplemente estando aquí. Reunieron al grupo, junto con los suministros que valía la pena llevar, y partieron de regreso a su comunidad. Tendrían que dar las malas noticias para poder prepararse para lo peor. Era solo una de las muchas comunidades alojadas dentro de SCP-3008. Muchos han teorizado a lo largo de los años que el IKEA Infinito actúa como una especie de punto de nexo para IKEAs en todo el multiverso, lo que explica la cantidad realmente increíble de personas que han desaparecido sin dejar rastro a lo largo de los años. Había niños que habían nacido en el IKEA, se habían criado en el IKEA, no conocían nada más que el IKEA. Nadie sabía con certeza un número exacto, pero era más que posible que la población de un pequeño país residiera dentro de sus muros. A veces las comunidades se fracturaban y se desmoronaban, ocasionalmente por falta de recursos o luchas internas. Otras veces debido a un ataque abrumador del personal que destruía físicamente el asentamiento, a menudo dejando a muchos de sus miembros muertos en el proceso. Aquellos que no eran eliminados mientras deambulaban por la tienda en los días siguientes probablemente se integrarían en otras comunidades cercanas como refugiados. La vida era cruel en el IKEA Infinito. Cuando Alice y su grupo regresaron a su comunidad, casi se habían apagado las luces. Hablaron con los líderes de la comunidad y les informaron de la trágica desaparición de Joseph, así como de esta horrible nueva criatura que, según Cyril, se lo había llevado. Pensaron que era mejor no informar al resto de la comunidad esta noche. Podría dañar su enfoque y causar un pánico innecesario. Alice accedió a unirse a la guardia esa noche. Podía sentir algo mal en el aire, incluso más que de costumbre. Había algo terrible en este IKEA anómalo. Alice se paró encima de la pared de muebles con varios otros exploradores. Cuando las luces se apagaron, las llamadas distintivas de los miembros del personal activado sonaron en toda la tienda. La tienda ahora está cerrada. Salga del edificio.
Era casi relajante en su familiaridad, en comparación con los pensamientos aterradores que Cyril había dejado flotando en su mente. Ella podía manejar al personal, al menos era el diablo conocido, pero había bestias peores que el diablo por ahí. Ella lo sabía en su interior. Mataron a algunos miembros del personal que deambularon hacia la comunidad y comenzaron a golpear las paredes con sus puños deformes. Todo el procedimiento estándar, pero cuando los ojos de Alice se acostumbraron a la oscuridad, vio una forma enorme en la distancia. Parecía una montaña que respiraba. Una enorme masa de carne tambaleante, moviéndose increíblemente rápido para una criatura de su tamaño. Era mucho más grande que la criatura que Cyril había descrito antes. ¿Era uno diferente o simplemente se había vuelto más grande? De cualquier manera, venía directamente hacia ellos. La comunidad cobró vida en un pánico repentino. Todos los adultos sanos tomaron sus armas y se prepararon para la pelea de sus vidas detrás del muro. Fuera lo que fuera ese monstruo, necesitaban matarlo lo más rápido posible, antes de que destruyera todo lo que construyeron. Lamentablemente para todos dentro de la comunidad, esta fue una pelea para la que ninguno de ellos estaba preparado. La bestia se estrelló contra la pared de muebles aplastándolo hacia adentro. La gente golpeaba la inmensa y terrible carne del monstruo con sus armas, dando terribles bofetadas húmedas, pero que parecían no causar ningún impacto duradero. Siguió rodando, agarrando a todos los que podía con sus largos y musculosos zarcillos. Pero los horrores apenas comenzaban. Con el muro destruido, el personal comenzó a llegar, cantando al unísono monstruoso. «La tienda está cerrada, por favor salga del edificio». Fue una masacre, quizás una de las peores que se hayan visto en el interior del IKEA Infinito. Mientras la comunidad luchaba contra la bestia de carne gigante, las fuerzas del personal se abalanzaron sobre ellos y los abrumaron. Darcy estaba enredado en los tentáculos de pesadilla de la bestia. Oso estaba rodeado por un número verdaderamente insuperable de miembros del personal, cada uno apretando sus terribles puños y golpeándolo hasta matarlo. En algún lugar Cyril gritó, aunque su grito pronto fue interrumpido. Alice vio con horror cómo todo lo que había conocido fue destruido. Alice se dio cuenta de que sus amigos estaban muertos y su comunidad estaba en ruinas. Agarró su lanza e hizo lo único que podía hacer: correr. Huyó de la causa perdida que una vez había sido su vida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué había pasado? ¿Qué diablos había sido ese gran monstruo? La carta del triunfo de IKEA. Corrió sin rumbo todo el tiempo que pudo. Luego caminó y finalmente cogió. Siguió durante horas, perdiéndose más y más profundamente en un territorio desconocido. Se detendría cuando estuviera muerta. ¿Por qué no? Le quedaba poco por vivir. Pero al igual que el Santo Grial, cuando finalmente se dio por vencida y dejó de buscar la salvación, esta encontró su camino hacia ella. Cuando dobló una esquina alrededor de un pasillo misterioso, vio algo que no había visto en años. Puertas dobles de vidrio. Ahogó un sollozo. ¿Podría ser la forma de salir de aquí después de todo este tiempo? Y lo era. El mundo. El escape. Lo había perdido todo, pero recuperó esto. Estaba amaneciendo. Después de años, el gran sol rojo era lo más hermoso que había visto en su vida. Respiró hondo, sonrió y salió a la luz. Ahora echa un vistazo a cómo vencer realmente a SCP-3008 al IKEA Infinito y SCP-001 cuando raya el alba. Para más información sobre las pesadillas que experimentamos en el episodio de hoy de SCP Explicado,